Hola, Telemundo. Bienvenido de nuevo a Little Shop of Flora. Así que hoy voy a hacer el pies, pierna y patita. Para el siguiente materiales que se necesita es hilo marrón claro y ahora usamos pistola de pegamento caliente en este video. Vamos a continuar trabajando en banjo y kazooie. Para los dedos con un hilo beige de la ronda 1. Anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierra el anillo mágico trabajando en la espiral. En la ronda 2 a 4. 6 puntos bajos, eso es lo mismo que coser. Tendremos 3 filas. En la ronda 5, primeros 2 puntos bajos, 1 y 2. Toma el dedo número 2 y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora otra dedos número 3. Luego 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego 3 puntos bajos. 4 puntos bajos. En último 2. 3 y 4, este es el final de la ronda 5. En la ronda 6, 7 puntos bajos y una disminución 2 veces. Estos serán 16 puntos. En la ronda 7, 16 puntos bajos. Eso es lo mismo que coser. Tendremos una fila. En la ronda 8, 6 puntos bajos y una disminución 2 veces. Esto será 14 puntos. En la ronda 9, 8 puntos bajos tomando en bucle trasera y 6 puntos bajos tomando la bucle normalmente. Y terminar, cortar el hilo y dejar una cola larga para cerrar el agujero. Quita la marca de la puntada. Ahora voy a usar el hilo marrón para hacer la pierna. Presta atención a mirar la puntada, así que veas lo que puedo hacer. Inserte el gancho en la ronda 10. 12 puntos bajos, tomando las hebras trasera y normalmente. En la zona de la superficie delantera del pie. Esto tomará un tiempo. Nos encontraremos contigo aquí en la ronda 11. Continúa hasta terminar esto 12 puntos bajos cuando sigues terminando en la ronda 10. Ahora voy a seguir trabajando tomando solo bucle trasera. Estará aquí. Si tengo menos de 12 puntos bajos, tú puedes inventar una vez si lo necesitas. Ese es el final de la ronda 10. En la ronda 11, 12 medios puntos altos. Eso es lo mismo que coser. Tendremos una fila. En la ronda 12 y 19. En la última, la ronda 19. 12 puntos bajos
Eso es lo mismo que el coser. Tendremos 8 filas. En este pie derecho no voy a cortar el hilo porque voy a seguir trabajando el cuerpo para el próximo video. Para el pie izquierdo, tú puedes terminar. Cortar el hilo y dejar cola corta. Ahora voy a cerrar el agujero si quieres el bucle trasero. Y tú sabes, no te preocupes. Si tenemos todos los bucles hacia atrás, están bien. Podemos arreglarlo. Ahora pon algunas relleno dentro de piernas. Solo asegúrese de llenar la fibra del interior tanto como necesite. Déjame sacar un poco de fibra, porque ya se está llenando. Y aquí están las piernas. Y ahora voy a hacer una huella de patitas. Con un mano clavo, esa será solo una ronda. Anillo mágico, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierra el anillo mágico y en la final, una deslizados. Usa el comienzo de la ronda. Y terminar. Cortar el hilo y dejar cola cortar. Para pegar las patatitas, asegúrate de que necesitaremos cepitas cortas porque no necesitamos una cola larga. No importa qué. También puedes coser por debajo, punto por punto. Depende totalmente de ti. Ahora para la pata grande, el mismo colar, en la ronda 1, anillo mágico, 6 puntos bajos. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierra anillo mágico, trabajando el espiral. En la ronda 2, 1 medio puntos altos y a 1 y aumento 3 veces. Estos serán 9 puntos. Después de terminar la ronda 2 y terminar, estoy usando la marca de puntada para el hilo cuando se sujeta. Cuando dejo de trabajar, eso como eso. Entonces, no lo deshará. Eso significa que no lo quitará. Ahora voy a colocar las patitas. Necesitarás 3 de ellas. Recuerda, necesitarás hilo negro. Si no lo necesitas, haz clic en la descripción del video anterior. Hazlo 5 veces. La otra manera, hazlo 2 veces. Y eso es. Ahora estoy usando la pistola de pegamento caliente y la pego en medio del pie descalzo. Si el pegamento adhesivo no funciona y no es lo suficientemente fuerte como para pegarse, preferimos la pistola de pegamento porque la pistola de pegamento se pega muy fuerte. Claro que la pata grande solo asegurarnos de tener cuidado. Tengo cuidado de no quemarse. Hace mucho caliente. Poco. Y otra vez. Aquí. Si necesitas más pegamento en barra, pégalo tanto como necesites. Luego coloque pecuenta, patatita y los dedos de los pies. Cuando termines de colocar las patatitas, déjelas secar y listo. Aquí están los resultados de los pies y piernas. Eso fue absolutamente bueno. Me gusta. Espero que les guste. Y eso es todo por hoy. Me acaban de hacer para esto
pies y piñeras. En el momento episodio ya terminé manos y brazo. Y eso es todo, tengo todo lo que hice para eso. Para el próximo video que voy a hacer, el cuerpo y cabeza. Mamita. Si aún no te has suscrito, asegúrate de darle me gusta, activar la campanita y compartir el video con tus amigos. Al activar la campana, recibirás la notificación de un nuevo video. Muchas gracias por mirar y nos vemos en la siguiente parte. Adiós.